Mientras la lluvia caía intermitente sobre Caracas, las puertas del miedo comenzaron a abrirse. Una tras otra, con lentitud desesperante, 379 personas salieron de cárceles y centros de detención tras la aprobación unánime de la Ley de Amnistía General por parte de la Asamblea Nacional. Gritos, llanto, rezos y teléfonos temblorosos grabaron un momento que muchos creían imposible: la libertad volviendo a caminar por calles acostumbradas al silencio forzado. Pero la escena, lejos de ser un final feliz, fue apenas el inicio de un capítulo explosivo, cargado de tensiones políticas, sospechas, negociaciones internacionales y contradicciones que mantienen al país al borde de un nuevo vértigo histórico. Desde el Helicoide hasta Zona 7, pasando por comandos policiales y cárceles militares, familiares pasaron horas enteras abrazados a rejas, sin listas oficiales, sin horarios claros, sin garantías. Solo una promesa: que la amnistía aprobada el día anterior empezaría a cumplirse de inmediato. Y así fue. Nos estamos desprendiendo un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela. Pero no para todos. La justicia venezolana confirmó las primeras 379 excarcelaciones esa misma noche, mientras la propia Asamblea Nacional reconocía que más de 1.500 solicitudes de libertad están en proceso, un número que revela la magnitud de la represión acumulada durante más de 2 décadas. La organización Foro Penal elevó la cifra total de liberados en febrero a 448 personas, incluyendo nombres emblemáticos del activismo y la política, aunque advirtió que cientos siguen tras las rejas pese a la ley vigente. Las escenas fueron tan intensas como contradictorias: madres desmayadas al reconocer a sus hijos envejecidos, esposas que no pudieron abrazar porque el liberado fue trasladado para trámites, abogados corriendo con papeles improvisados, y una consigna que se repitió como mantra colectivo: hasta que salga el último. La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue presentada como un instrumento de reconciliación nacional, luego de una consulta pública donde se incorporaron observaciones de defensores de derechos humanos sobre exiliados. También es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la ley contra el odio. Eso es verdad y tiene que ser corregido. Regreso al país, participación política y sanciones a violadores de derechos fundamentales. Sin embargo, desde el primer día, quedó claro que la letra de la ley no elimina todos los candados del sistema represivo. Voces críticas dentro de la oposición, como el analista Rísquez, advirtieron que la amnistía no deroga leyes clave utilizadas para criminalizar la disidencia, como la llamada Ley Simón Bolívar o las normas contra el odio, lo que permitiría nuevas detenciones bajo otros pretextos. Para ellos, la amnistía es una puerta. Es que sean todos. Al lado de ella. Hoy estamos levantando ya la huelga de hambre con nuestra compañera. Después de ¿cuántas horas? 134 horas, pero aquí seguimos con la mejor disposición y con la fortaleza, primeramente, que viene de nuestro Dios, nuestro poderoso Jesucristo, y después de la fortaleza del amor que sentimos por nuestros familiares y que nos va a llevar a la victoria con toda seguridad. Tenemos una ley de amnistía ya aprobada, sin embargo, hasta que no se ejecute no nos movemos de aquí. Y nuestra lucha sigue y vamos a pasar a un próximo paso. Ya no va a ser una huelga de hambre, pero sí va a ser un ayuno con propósito. Pero con trampas invisibles. Esa advertencia se materializó de forma brutal con el caso de Juan Pablo Guanipa. Beneficiado por la amnistía, salió en libertad y menos de 12 horas después fue recapturado bajo el argumento de violar medidas cautelares al realizar actividades políticas. Su familia denunció un secuestro ejecutado por hombres armados sin identificación, mientras el Ministerio Público justificó la acción como una revocatoria de arresto domiciliario por causas antiterroristas. La imagen de Guanipa recorriendo Caracas en moto, exigiendo elecciones libres y luego siendo llevado nuevamente por la fuerza,
se convirtió en el símbolo más inquietante de esta transición. Libertad que aparece y desaparece. Desde el exilio, María Corina Machado celebró las excarcelaciones como un avance real, pero fue tajante. No hay transición verdadera sin libertad plena para todos los venezolanos. En intervenciones recientes, insistió en que la amnistía debe incluir exiliados, inhabilitados y perseguidos que aún no figuran en ninguna lista, y reiteró su respaldo al papel de Estados Unidos en el proceso de cambio. Y es allí donde el tablero se vuelve aún más explosivo. Mientras las cárceles se vaciaban lentamente, el Palacio de Miraflores se llenaba de trajes oscuros y discursos estratégicos. La visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quiero anunciarles que gracias a Dios me encuentro en libertad plena. Reitero mi disposición de promover la reconciliación siempre que parta desde la verdad, con la verdad por delante y el reconocimiento de la voluntad de cambio de los venezolanos. Cada minuto detrás de una celda es un minuto de injusticia para los presos políticos y sus familias. Exijo la libertad para todos y el regreso de todos los exiliados. ¡Que viva Venezuela! Marcó un punto de quiebre. Venezuela y Washington sellaron una asociación energética de largo plazo, la primera de este nivel en más de 30 años. Acompañado por Delcy Rodríguez, Wright anunció una alianza productiva que abarca petróleo, gas, minería y sector eléctrico, bajo esquemas de PDVSA mixta con capital privado al estilo Chevron. El mensaje de Donald Trump fue contundente: transformación, empleos y oportunidades, sin conflictos militares en las Américas. Las licencias ampliadas de la OFAC permiten ya exportación de crudo, uso de puertos, transporte y mantenimiento de infraestructura, acelerando una apertura que podría llevar la producción de 1 millón de barriles diarios a un potencial de 7 millones, según expertos. El economista José Toro Hardy recordó que Venezuela posee 34.000 millones de barriles en reservas probadas, suficientes para más de 800 años al ritmo actual, pero devastadas por 20 años de abandono, corrupción y sanciones. La promesa es gigantesca: hasta 100.000 millones de dólares en inversión, reactivación de oleoductos con apoyo regional y un flujo de ingresos clave para la reconstrucción. Pero el obstáculo también es enorme. Venezuela sigue siendo el tercer país más corrupto del mundo, según Transparencia Internacional, con PDVSA envuelta en escándalos por más de 10.000 millones de dólares desaparecidos. Así, la escena nacional se parte en dos: libertad y petróleo avanzando al mismo tiempo, pero bajo estructuras que aún conservan reflejos autoritarios. Mientras algunos celebran una nueva era, otros recuerdan la advertencia del secretario general de la OEA, Organización de los Estados Americanos, cuando afirmó que ilusos son quienes creen en una transición limpia sin desmontar el poder real. La mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero sigue generando rechazo en sectores de la diáspora que lo acusan de parcialidad y de haber legitimado procesos fallidos en el pasado. Aún así, su presencia confirma que las negociaciones continúan y que nada está completamente cerrado. Hoy Venezuela vive una paradoja histórica. Los presos salen, pero el miedo no se ha ido del todo. El petróleo vuelve a fluir, pero la corrupción sigue acechando. La transición avanza, pero tropieza con viejas prácticas. Las excarcelaciones masivas encendieron una esperanza real, pero también expusieron que la libertad en este país todavía camina escoltada. El país observa, respira y espera. Porque si algo quedó claro en estas noches de vigilia y puertas abiertas, es que la historia venezolana volvió a acelerarse, y nadie sabe aún si el desenlace será redención o una nueva traición. La fase que ahora se abre en Venezuela tras las primeras excarcelaciones masivas no es simplemente administrativa, es una etapa de alto riesgo político, donde cada decisión
puede acelerar la transición o provocar un retroceso abrupto. Detrás de los números oficiales y los discursos solemnes, se está librando una batalla silenciosa por el control real del proceso. En el plano judicial, fuentes internas admiten que el sistema penitenciario y los tribunales no estaban preparados para una liberación de esta magnitud. La ley de amnistía ordena la excarcelación inmediata, pero no desmonta la maraña de expedientes paralelos, medidas cautelares superpuestas y causas abiertas en distintos tribunales. Esto explica por qué algunos detenidos salieron sin documentos, otros con prohibición de declarar, y varios fueron trasladados a sedes administrativas antes de reencontrarse con sus familias. Abogados penalistas alertan que la lentitud o discrecionalidad en los trámites puede convertirse en una nueva forma de control político. El volumen de solicitudes, más de 1.500 casos en revisión, según la Asamblea Nacional, revela que la represión fue más extensa de lo que incluso se reconocía públicamente. Muchas personas nunca figuraron en listas oficiales de presos políticos porque fueron acusadas de delitos comunes tras protestas o porque sus casos quedaron congelados en tribunales sin sentencia. La organización Foro Penal insiste en que el verdadero impacto de la amnistía solo se sabrá cuando se publique un registro público y verificable, algo que hasta